La siguiente plática la va a dar el doctor Juan Garza Ramos, que pues muchos de ustedes ya lo conocen, pero aún así voy a presentarlo. El doctor Juan Garza Ramos es profesor titular C de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, es egresado de esta universidad y tiene una maestría en ciencias y se especializa en las áreas de investigación en inmunología, vacunas, salud pública, bioética, desarrollo sustentable y desde hace, pues yo voy a decir ya varios años, es uno de los promotores en México del concepto y de las acciones de One Health, que es una salud, que es justamente esa interfase donde se junta la salud humana, la salud animal, la agroindustria, el medio ambiente y que pues solo actuando en esos puntos de convergencia es como vamos a resolver problemas tan importantes. Y justamente el doctor Garza ha estado cerca del PUCRA, ha participado con el PUCRA también en lo referente a la resistencia en la parte de medicina veterinaria, pero también dando mucha información y pues siempre proveyendo de su material y conocimientos respecto al uso de los antimicrobianos en la agroindustria. Precisamente hoy va a hablar el uso de antimicrobianos en la producción ganadera en México y pues como ya lo hemos visto en algunas otras presentaciones, el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento en la producción animal pues representa el mayor reto en cuanto al uso de antimicrobianos. Algunos cálculos dicen que 7 de cada 10 antibióticos se usan para eso. Entonces, pues sin duda es un tema por demás relevante, así que Juan, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Así? Gracias. Ahí está, para adelante, para Sí. atrás. Muchas gracias a los organizadores, en particular al doctor Ponce de León, y a la Facultad de Medicina, hermana. La medicina es única, así es que venir de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es venir de una facultad que se atiende a muchas especies y aquí nada más a una. También animal, ¿eh? El guión de lo que quisiera comentar con ustedes el día de hoy es darnos cuenta de que tenemos muchos problemas mundiales y ya tenemos el conocimiento o el interés de abordarlos de manera integral. Después quiero platicarles un poco sobre el tema de una salud, las buenas prácticas de producción, algo de bioética y el tema de antimicrobianos. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, muchos de ellos convergen en dar mejores condiciones de vida a los humanos y a los animales para evitar que sean necesarios los antimicrobianos. Entonces, estamos hablando de antimicrobianos como si fueran los malos, y a lo mejor lo que está mal son nuestras prácticas de relación con el ambiente que nos ponen en riesgo porque estamos en contacto con los agentes infecciosos que nos pueden hacer daño. Para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda del 2030, México firmó este acuerdo a nivel mundial y apareció en el Diario Oficial de la Federación en abril del 2017 un Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Todo lo que ahí está tiene mucho que ver con la salud y habría que pedirle cuentas a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ver si está haciendo lo necesario o a los diputados a ver si les están asignando presupuesto a esta importante encomienda. Los 17 objetivos y las 169 metas son un compromiso de 193 países y buscan acabar con la pobreza en todas sus manifestaciones, con la desigualdad, con los grupos vulnerables, tanto desde los puntos de vista económico, social como ambiental, buscando algo integrado. Y lamentablemente lo vemos en la vida cotidiana, inclusive lo vemos dentro de la UNAM, cada grupo
se mantiene aislado de los demás. Benditas reuniones como esta, donde habemos representantes de diversas facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM para platicar de temas conjuntos. Ya lo dijo el doctor Lascano, si no los resolvemos y abordamos de manera integral, nunca vamos a acabar con ellos. Entonces sí es muy importante tener esta visión completa. Y bueno, uno de los elementos que nos ayuda a centrar la atención en estos niveles que nos dan mayor bienestar son los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud lamentablemente no están recibiendo la atención apropiada. Se está privilegiando la construcción de hospitales y las razones por las cuales la gente requiere de ir al hospital no están siendo atendidas con la misma magnitud. Todos los temas que se encuentran en la complejidad, en las interfaces de pobreza, alimentación, cambio climático y por supuesto la salud, son temas que requieren de una atención multiinstitucional, multidisciplinaria, y no estamos teniendo abordajes más que muy puntuales, de muy expertos, desde una perspectiva, no lo estamos viendo en forma completa. Entonces hay que cambiar las modalidades de atenderlos. La definición de salud humana que existe desde 1946 es una definición pasiva. El individuo parece que va a recibir a la salud de algún lugar. Por eso hay voces en donde lo que hay que enseñar no es que hay salud, que cada uno de nosotros tiene que pugnar y buscar por su propia salud. Y esto es algo que tenemos que enseñarle a la gente, porque todo el mundo cree que la responsabilidad de la salud es del sector salud o de los médicos, y en realidad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Hay muchos riesgos, hay una probabilidad de impacto diferenciada, pero varios de estos riesgos tienen que ver con los temas de salud, con los temas de enfermedades infecciosas y por lo tanto con los temas de la necesidad de aplicar antimicrobianos. Y hay límites planetarios. Estamos abusando del planeta, tenemos que tener un mayor interés de lo que está ocurriendo en los ecosistemas y no solamente verlos como algo que acompaña a nuestras tareas cotidianas, pero fundamentalmente varios de estos límites planetarios propician condiciones para el desarrollo de microorganismos, para el desarrollo de infecciones, para motivar la necesidad del uso de antimicrobianos. Hay en nuestra sociedad inequidad, está empeorando. Del lado izquierdo de su pantalla ven un campo de golf de un fraccionamiento muy popis, y del lado derecho ven cómo vivimos la mayoría de los humanos, pero estas diferencias y esta falta de equidad en la población no necesariamente defienden a una población de la otra del tema de agentes infecciosos y de antimicrobianos. Este fenómeno social, por razones de prestigio, hace que la academia, los profesionales, las instituciones traten de ver hacia lo mejor, pero quienes viven en condiciones precarias, que sería la casucha que está abajo a la derecha, pues la verdad esos no reciben atención. Y ahí están donde ocurren las condiciones para que haya riesgos sanitarios, para que la gente tenga que acudir al hospital y por supuesto sea tratada para evitar o para resolver el problema que tiene. No hay agua potable suficiente, no hay letrinas o sistemas de drenaje suficientes. Y lo más grave es que
por mucho que estemos avanzando, la franja de personal que es la CAFE, que tiene defecación abierta sin acceso a letrinas, se mantiene prácticamente en el mismo número. Entonces, no estamos avanzando. Y curiosamente, ahora que estamos hablando de la semana de concienciación sobre el uso de antimicrobianos, me encuentro con que quienes fabrican letrinas o baños públicos están desarrollando su propia semana, lo cual sería buenísimo porque todos hablan de la semana de contra el uso indiscriminado de antimicrobianos, nadie habla del uso de agua potable para todos, de alimentos inocuos para todos y de acceso a letrinas o sistemas de excreción con características sanitarias. Esto nos lleva a la necesidad de ver el problema desde un punto de vista integral. Y para eso me gustaría abarcar con unas pocas diapositivas el término de una salud. No puede haber salud humana si no hay salud animal. Y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber salud ambiental. Y esto lo tenemos que entender. No porque construyamos hospitales vamos a mejorar la salud de las personas. Lo que a lo mejor la podemos recuperar, pero la salud de la población no tiene que ver con la construcción de hospitales, tiene que ver con algo mucho más amplio. ¿Y por qué? Porque los ecosistemas que nosotros artificialmente dividimos como humanos en el ecosistema de la salud humana, de la salud animal, de la salud ambiental, en la naturaleza, constituyen un todo indisoluble. Y peor aún, los caracterizamos por dependencias de nuestra administración en México y en el resto del mundo. Abajo a la izquierda ven lo que correspondería a las secretarías de Agricultura. Arriba a la derecha las secretarías de Salud. Abajo a la derecha lo que correspondería en nuestro caso a la Semarnat. Bueno, los agentes infecciosos no saben de ventanillas de atención y está mezclada la problemática de una manera tal que requiere de un abordaje integrado. Mientras pensemos que la Procuraduría de Salud, que se llama COFEPRIS, atienda su asunto, y la Procuraduría de Salud Animal, que se llama Senacica, atienda su asunto, y la Procuraduría del Ambiente, que se llama Profepa, atienda su asunto, y cada una de ellas tenga prioridades y esquemas de trabajo independientes, inconexos, contradictorios, va a haber muchísimos vacíos, donde tengamos oportunidades plenas, mantengamos estas oportunidades, se sigan agravando las cosas, no podamos tener un abordaje racional. Entonces, desde la academia, desde las universidades, desde esta masa crítica que tenemos aquí reunida, tenemos que darnos cuenta que o trabajamos en conjunto, el Instituto de Ecología, Facultad de Ciencias, Química, Odontología, Veterinaria, FES, Cuautitlán, Zaragoza, Iztacala, los institutos relacionados con nuestros temas, o trabajamos en conjunto, o cada quien va a seguir cumpliendo con su cuota de aportaciones de conocimiento nuevo o de generación de opciones o de patentes, pero los problemas no los vamos a resolver. Entonces necesitamos cambiar nuestra estrategia y ese es un poco el exhorto. Y para eso tenemos una salud, que es una especie de paraguas que incluye todo, incluye a la salud ambiental, a la ecología, a la medicina veterinaria, a la salud pública, a la medicina humana, a la genómica, a la microbiología, a la economía de la salud. Tenemos por un lado el estudio de las infecciones zoonóticas, por otro lado la investigación hacia la medicina comparada, hacia la medicina translacional o de traducción, pero la solución está en una visión integral, multidisciplinaria, de carácter realmente operativo y no solamente casuístico e independiente.
Y el desarrollo sustentable, en Río, en 1990, se identificó que tenía 3 componentes: la economía, el ambiente y la sociedad. Y después que no empezaron a avanzar las cosas, a alguien se le ocurrió pensar que la economía es un componente de la sociedad y la sociedad es un componente del ambiente. Entonces, si tomamos decisiones desde el punto de vista nada más económico, pues nunca vamos a resolver los problemas. Tenemos que verlas desde el punto de vista integral. Y para eso se hizo la Cumbre de Río +20, donde se vio que efectivamente había que seguir atendiendo los aspectos económicos, los aspectos ambientales y los sociales, pero con la búsqueda de un equilibrio tal que nos llevara a conseguir la salud como un elemento primordial, central, resultante de hacer bien las cosas. No tenemos coordinación. Aquí están algunos de los actores, de los muchos actores que participan en los temas de salud. Entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, los productores, las industrias, organismos no gubernamentales, las universidades, los profesionales. Ese es un cuadro ideal, todos en la misma dirección, con la misma intensidad. La realidad es que hay flechas grandísimas, flechas muy pequeñas, inclusive flechas en la dirección contraria. Y con esa falta de coordinación no vamos a avanzar. Entonces, si cada quien se fija en su entorno sin ver el bosque, no vamos a lograr modificar la realidad. Hay inequidades, por ejemplo, en el acceso al agua. La gran mayoría de los problemas de salud que propician que se requieran antimicrobianos provienen o son transmitidas por el agua. También son transmitidos por el agua los antimicrobianos que se excretan, cuya vida media está todavía en análisis. Y tenemos una carga de morbilidad muy elevada provocada por causas ambientales. Y el ambiente ha estado muy alejado de la toma de decisiones de los temas de salud, y yo creo que es tiempo de que esta corriente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda del 2030 obliguen a las partes dispersas a trabajar en armonía. Y el cambio climático y los cambios ambientales provocan daños a la salud. Se estima además que el problema de personas con hambre está creciendo y cada una de las regiones tiene una problemática que debe ser atendida. Por otro lado, el cambio climático ocurre, aquí hay una representación gráfica de una de sus muchas interpretaciones, una diapositiva que me pasó con su seriedad académica el doctor José Sarucán, pero las estructuras para atender la problemática cambiante siguen siendo las mismas básicamente. Entonces creo que es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que cambiar a las instituciones, no mandarlas al diablo, sino reformarlas para que sean más eficaces. Hay muchos efectos en la salud por el cambio climático, desde vectores, escasez de agua y alimentos, desplazamiento y migraciones de poblaciones, cambios en la temperatura, por supuesto, y las condiciones socioeconómicas de las personas, la tecnificación de la ganadería, de la agroindustria, del ambiente, las políticas de salud, los determinantes sociales de la salud, las buenas prácticas de producción, pues tienen que cambiar, y en lugar de seguir con los tratamientos y con las respuestas tipo hospitalario, pues poner más énfasis en la mitigación, prevención, control y en atender las causas de las causas. Si impulsáramos los determinantes sociales de la salud, tendríamos
una vida con menor riesgo y con mayor salud a un precio mucho mejor que con el arsenal terapéutico que tenemos si estamos solamente dando respuesta. Analicemos cuánto se vacuna de la ganadería, un porcentaje muy bajo. En avicultura, más del 95%, porque el avicultor que no vacuna no logra sacar sus parvadas en tiempo y forma. Entonces aquí hay un estímulo económico para hacer las cosas bien. Yo diría que de la producción animal, donde hemos alcanzado hasta cierto nivel la excelencia, es en la avicultura. Pero mucho nos falta hacerlo en porcicultura, en rumiantes, producción de carne, producción de leche, en ovinocultura, caprinocultura y las demás especies animales. Necesitamos realmente seguir impulsando estas buenas prácticas de producción. ¿En qué consisten? Genética y reproducción, alimentos y nutrición, manejo e instalaciones con medidas de bioseguridad, sanidad, vacunación, insistencia a la bioseguridad, a las cuarentenas, economía, administración y mercadotecnia. Si cumplimos todo eso, logramos una producción animal de excelencia. Si nos falta cualquiera de esos componentes, caemos en un problema. Bueno, ¿por qué no hacemos un pacto para que la salud humana se beneficie de la atención a la salud animal? Hay una serie de enfermedades que son las llamadas descuidadas, la mayoría son zoonosis, las que están en amarillo serían las que podríamos resolver muy fácilmente en México, como la teniasis cisticercosis, la brucelosis, la rabia, cuando menos la rabia urbana ya quedó resuelta porque el día de ayer, antier, la Organización Mundial de la Salud le entregó a México un certificado de que está libre de transmisión urbana, o sea, transmitida por perro, de rabia. Siempre es una fotografía. No sabemos qué va a pasar dentro de unas horas o unos días o unos meses, por lo que tenemos que mantener la alerta. Ahora, por supuesto que hay otras especies animales que transmiten, no solamente rabia. Chagas, de tuberculosis se va a hablar más adelante. Pero si pudiéramos controlar estas enfermedades, podríamos avanzar mucho. ¿Queremos menos antimicrobianos? Tenemos alrededor de 3,000 casos nuevos de brucela humana cada año. El 90% son producidos por Brucella melitensis, transmitida por las cabras. Hay una vacuna maravillosa que se aplica una vez en la vida de las cabras y evita la enfermedad de por vida. Son 9 millones de cabras en este país. ¿Por qué no vacunamos a los 9 millones? Después cada año vacunamos a los animales que se suplan. Con eso, en 5 años, que sería cuando termine esta administración, no tendríamos brucelosis caprina, habríamos aumentado la productividad de estos hatos, pero además no tendríamos la fuente de contagio para la brucelosis humana y no tendríamos que estar utilizando antimicrobianos para los humanos. Entonces ahí está un ejemplo de cómo vacunando a los animales podemos evitar una zoonosis que impulsa el uso muy amplio de antimicrobianos. Y otro punto es, por supuesto, darle atención a nivel municipal a los programas de salud pública veterinaria. No todos tienen que ver con la ganadería, pero sí comemos todos los días productos de origen animal. La inocuidad de los alimentos es indispensable y el 70% de los hogares en México tiene animales de compañía y los animales de compañía hay un riesgo notable de que estén infectados y sean portadores de agentes infecciosos que son transmisibles a los humanos y que además pudieran ser
eh, resistentes. Entonces, nada de el apapacho que vaya más allá de lo apropiado para los animales, pero muchísima gente duerme con sus animales de compañía en su cama y el riesgo pues es muy elevado, pero no hay conciencia y no hay conciencia y entonces tenemos una gran cantidad de enfermedades emergentes y reemergentes que están surgiendo en todo el mundo de manera notable y hay que estar haciendo una vigilancia epidemiológica muy fuerte. Entonces yo desearía que hiciéramos un impulso para formar a los recursos humanos y hagamos investigaciones en forma distinta, en forma multidisciplinaria, en forma multiinstitucional, de acuerdo a las prioridades que están aquí señaladas, y que regresemos a atender a los temas olvidados y temas de controversia. Imagínense que hubiera un seminario de una salud que cursaran obligatoriamente profesionales de biología, medicina, veterinaria, enfermería, odontología, con estudios de caso, aprendiendo a trabajar multidisciplinariamente desde diferentes ópticas y perspectivas en comunidades que les llevemos salud como resultado de esta encomienda. Entonces hay mucho por hacer. Hay que modificar nuestros esquemas de investigación y preguntarnos si lo que queremos es nada más conocimiento nuevo o también queremos impulsar dentro del PRIDE y el SNI las investigaciones orientadas a la solución de problemas, al desarrollo de competencias, porque estamos privilegiando a la ciencia básica, que es importantísima, siempre y cuando tenga en dónde aterrizar. Y esa última parte creo que tenemos mucho por desarrollar. Entonces hay que buscar sistemas de convivencia humana y producción animal en ambientes más sanos, de tal manera que tengamos menos riesgos sanitarios. Dejemos de trabajar en forma aislada, solos, en conflicto, que nos encanta, juntos, pero en bola, cada quien juntos, pero cada quien hace lo que quiere, y busquemos trabajar en equipo, con principios, objetivos comunes, con valores comunes. Tenemos una incertidumbre brutal, y ante los riesgos que no alcanzamos a percibir, se ha hablado de crear una microconciencia, pues sí existe, se llama bioética. Y la bioética debe ser un elemento para la toma de decisiones a nivel de la academia, pero también a nivel personal, a nivel institucional. Muchas de las políticas públicas, si pasaran por el tamiz de la bioética, podrían resultar mejor. Y entonces, veamos a la bioética no como un elemento para el desahuciado o para el individuo, sino más bien para las poblaciones integrales. Entonces, veamos una bioética de utilidad práctica para la humanidad, que incluya, por supuesto, la parte gubernamental, la académica, la financiera, la educativa. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO data del 2005. En esa misma fecha se dio un impulso a la Comisión Nacional de Bioética, pero realmente se ha quedado en el plano académico o en el plano de un comité que estudia casos para investigación, pero para el uso o para la determinación de las políticas públicas no hemos utilizado a la bioética. Entonces hay que orientarla sobre todo a los núcleos vulnerables de la población. Sus principios deberían de ser analizados antes de cualquier decisión de carácter académico, sanitario, financiero, de política pública, en cada uno de nosotros y por parte de las instituciones, para que busquemos una mejoría. Hay que crear indicadores. El único indicador es el Producto Interno Bruto.
pero hay otros muchos que tenemos que conocer y reconocer y darle atributos y credibilidad al INEGI y al Coneval y darles fuerza para que no digan lo que queremos oír, sino realmente estén hablando bien. Y los derechos sociales no deben ser nada más en el papel, tenemos que realmente aplicarlos. Hay cadenas como esta cadena de alimentos, en donde cada uno de estos actores es vigilado por una entidad gubernamental distinta. El policía de caminos, el policía municipal, el sanitario, COFEPRIS, Senacica, cada uno de esos actores debería de formar parte de un todo normativo, pero cada quien quiere ser dueño de su propio espacio, entonces seguimos trabajando en conflicto. Y mientras tanto, estas son las condiciones donde están los mercados de los pequeños pueblos, donde se venden alimentos que después nos sorprenden porque propician enfermedades gastroentéricas. Y para atender las enfermedades gastroentéricas, pues utilizamos antimicrobianos. De nadie se le ha ocurrido mejorar las condiciones en donde esto se lleva a cabo. Entonces hay alimentos sin control sanitario, hay fauna indeseable, hay basura. Y en los hospitales lo que ocurre es que llevamos a quienes se enferman a que sean atendidos, pero se les devuelve a donde regresan y se mantienen las condiciones de riesgo. Entonces, en una plática que di en el Hospital Juárez, alguien me dijo, lo que pasa es que estamos atendiendo a la gotera, trapeando el piso. Y yo creo que en el caso de los antimicrobianos, estamos yéndonos a una profundidad molecular tal, que me parece fantástica, pero no olvidemos de dónde viene la necesidad del uso de antimicrobianos, y es de los temas de salud animal, salud humana, que son afines. El tema de un mundo, una salud, ya permeó, pero todavía no en las estructuras y en los programas de estudio de muchas carreras. Se le da mucha importancia a la salud financiera, pero debemos darnos cuenta que la salud animal, la salud pública, la salud ambiental deben ser primero, y la consecuencia de aplicarlas bien es la salud financiera, y estamos trabajando al revés. Buscamos la salud financiera para que lo poco que sobra se lo demos a los programas de salud pública. Hay que establecer competencias mejores, sobre todo a nivel municipal, pero le están quitando recursos a los municipios y a los estados, y es muy importante que esto ocurra. Tenemos que crear un servicio de salud pública municipal que existe en muchos países de América, y México está quedado rezagado. Ya para acercarnos al final del mensaje sobre el uso de antimicrobianos, es un mapamundi. Ustedes tienen memoria visual, fíjense dónde están los países con mayor hambre, con mayor desnutrición, y ahora vean dónde están los países con tuberculosis. La pregunta es, ¿cómo se trata a los enfermos de tuberculosis? Con antimicrobianos. Bueno, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer si mejoramos la alimentación de estas personas? Entonces, los antimicrobianos deben ser utilizados tan poco como sea posible y tanto como sea necesario, pero no utilizarlos de manera rutinaria en porcicultura, en avicultura, inclusive en humanos, para que cuando convivan con algún agente infeccioso, pues no aparezca esto y se mantenga este crecimiento al que hacía referencia el doctor Lascano, de las truchas que engordan porque no se distraen su metabolismo en el combate a las enfermedades infecciosas. Bueno, el mismo caso ocurre para los humanos, y curiosamente la semana próxima
se va a desarrollar este impulso al uso de antibióticos para evitar la resistencia antimicrobiana, pero por los 3 organismos más importantes para el tema: la FAO, Agricultura y Salud Animal, Agroindustrias; la OMS, para la salud humana y la salud pública; y la Organización Mundial de Salud Animal, para el tema de comercio internacional de alimentos. Entonces, yo dejo aquí la presentación y les agradezco mucho este enfoque con una visión transdisciplinaria que podamos sacar de estos eventos. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan Garza por su excelente presentación.